Bueno, estoy con Diego y Giovanna, con quien nos juntamos acá en la sede de Olimpo, porque hay algo que viene sucediendo en nuestro país que tiene larga data hacia atrás, pero que ha tomado fuerza en la agenda pública en este tiempo, que es el reclamo de los médicos residentes del Garrahan, que tiene que ver específicamente con su salario, pero también comprende otras cuestiones como investigación, suministro de elementos para poder llevar adelante la atención. Y hay una familia de nuestra localidad, una familia de acá que ha tenido que recurrir al Garrahan como lo hacen familias no solamente de nuestro país, sino también de toda América del Sur, y me pareció interesante obtener este relato, obtener esta experiencia para conocer de primera mano qué es lo que sucede ahí adentro del hospital. Ivana y Diego, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Leo? Bueno, lo primero que me gustaría conocer es qué es lo que le ha tocado vivir a su hijo y bueno, primero eso, ¿qué es lo que le ha tocado vivir a él? Bueno, Jonás nació con una patología que aún no sabemos bien qué es lo que tiene, porque bueno, él ya tiene realizado 2 estudios genéticos, el cual no arrojó nada, pero bueno, él ya tiene 2 años y 4 meses y bueno, aún, o sea, no tiene un retardo del desarrollo, o sea, no camina, tiene bueno, problemas motrices, cognitivos, él tiene hipotonía, que es falta de tono muscular. Es como si tuviese los músculos dormidos. Bueno, por eso no puede caminar ni hacer lo que hace un chico de 2 años. 2 años, claro. Bueno, entre otras cosas también, bueno, presenta, tiene problemas en sus oídos, tiene que usar audífonos, tiene hipoacusia bilateral, nació con criptorquidia, que bueno, fue operado de los testículos, justamente en el Garrahan. Y lo más importante de todas sus características que se podría decir era que él, o sea, nació y, o sea, al mes fue internado porque empezó a hacer apneas. Bien. Él, o sea, dejaba de respirar, quedaba, pero negro, o sea, no respiraba. Y bueno, terminamos, después de llevarlo a varios médicos, nos derivaron a Villa María, que estuvimos en la clínica La Cañada 5 meses. Bueno, 5 meses, bueno, los profesionales muy bien, las enfermeras, bueno, espectaculares también. Estuvimos 5 meses ahí, de esos 5 meses salimos una vez, salíamos, entrábamos de vuelta porque el nene seguía con sus apneas, que era de todas sus características lo más importante, digamos, porque él corría riesgo de vida, dejaba de respirar. Bueno, después de estar 5 meses, nosotros mismos decidimos derivarlo, o sea, obviamente con consentimiento de los médicos de la clínica La Cañada, derivarlo a la clínica Vélez Sarsfield en Córdoba. Ahí estuvimos 2 meses, también millones de estudios, él seguía con las apneas, no podían encontrarle, o sea, qué es lo que le provocaba eso. Bueno, hasta que después, bueno, él por ahí la hacía, por ahí no, nos dieron el alta. Volvimos a casa después de 2 meses más o menos en Córdoba. Bueno, el nene seguía con las apneas. Seguía y eran cada vez más intensas y era una cosa que ya no se podía sostener más. Y ya hace un tiempo, o sea, nosotros como padres los dos pensamos, vamos al Garrahan, porque, o sea, ya el nene ya tenía casi 1 año y no sabíamos qué es lo que tenía. Hasta que, bueno, un día estábamos en casa y el nene se puso mal, dejó de respirar y dijimos, vámonos al Garrahan, agarramos los bolsos, así como estábamos, y nos fuimos al Garrahan. Ir al Garrahan significa como una especie de último recurso, digamos, si vos hiciste estudios, estás buscando, no lográs dar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, te dicen andar al Garrahan, que es el único lugar donde te pueden llegar a dar una... Ya le habían hecho millones de estudios y él seguía, o sea, más allá de, como te repetí recién, de todas sus características y su retardo del desarrollo, eran sus apneas, o sea, porque él corría riesgo de vida, se dejaba de respirar. Y ya no sabíamos más qué hacer, a qué clínica recurrir, a qué médico ir. Entonces dijimos, vamos al Garrahan, o sea, ahí le tienen que encontrar qué es lo que tiene. Diego, ¿con qué se encontraron en el Garrahan? Primero, el recibimiento. Ahí no te piden, la verdad no hay exigencias. Lo único que necesitan saber es, bueno, nosotros le presentamos una carpeta de estudio gigante y ya con eso
ya entramos, o sea, ya lo quisieron atender. Claro, Entrar. vale aclarar que es un hospital público de Sí. Garrahan. Sí. ¿Ustedes Sí. entraron por mesa de entrada? ¿Se Sí. presentaron? Sí, por la parte de la guardia entramos. Sí, fuimos a la guardia, le dijimos lo que le pasa al nene, yo le dije, mirá, pasó anoche, ni le dije dónde era, nada, estábamos medio desesperados, Claro. sinceramente. Y enseguida, bueno, lo vieron ahí, estuvo en observación y después fuimos a la parte en donde te atienden, donde nos presentamos y fuimos por el momento ambulatoriamente. O sea, tuvimos que encontrar un lugar donde quedarnos ahí en Parque Patricio para ir todos los días a la mañana. Entonces aprovechaban para hacerle todos los estudios que podían en la mañana. Bien. Hasta las 2 de la tarde, creo que 3 de la tarde. Entonces, eso hacíamos, durante un tiempo estuvimos haciendo eso, antes que lo internen, ¿no? Exactamente, no es que llegamos y lo internaron directamente, sino que entramos por la parte de la guardia, nos recibieron médicos residentes, bueno, nos preguntaron todo, nos preguntaron obviamente qué es lo que tenía el nene, yo le dije, no sabemos todavía qué tiene, Claro, porque no. escribían que era lo que pasaba, pero no sabían Claro, cuál era. exactamente, yo le describí las características que el nene presentaba, pero no sabíamos el diagnóstico todavía. De hecho, no se sabe el diagnóstico. Hasta el día de hoy no No, se sabe. Él no tiene diagnóstico. Estamos esperando el resultado del último estudio genético que le hicimos. Y ellos, no le dijeron de dónde eran, nada, porque no necesitaban ayuda en ese momento ustedes para saber dónde parar y... Sí, nos preguntaron, sí. Está la casa Garrahan, sí. pero estaba colapsada en ese momento. Y está la sala de padres, no, eso después de 10, cuando él tuvo que estar internado, el tema es que como no lo vieron que primero, Él no había vieron la apnea, presentado no apneas. lo vieron en ese estado, Claro. es como que bueno, en realidad las camas son tan valiosas, una cama ahí en el Garrahan, entendés que, bueno, el bebé se veía normal, ¿me explico? Sí, no, para A simple mí me vista no daba, parecía una urgencia. me ponía mal porque digo, ojalá que lo vea, digo, ¿cómo no le pasa ahora? Mirá vos lo que pensás, que le pase ahora para que lo para vea. demostrar la grado de desesperación que tenían. Nosotros, suena feo, pero queríamos que como que le agarre una apnea Sí. para que vean realmente lo que le estaba pasando y ahí lo ingresen al hospital. Que de hecho pasó después. Bien, en ese caso, primero antes de entrar al tema Garrahan, en la Borde se armó todo un acto de solidaridad para que ustedes puedan permanecer allá durante todo ese tiempo. Sí, la verdad, esto fue así. Unos amigos, que bueno, ya todos saben quién es, bueno, Mara y Mariano, tuvieron la idea. Como yo estaba trabajando en un lugar donde él había trabajado, se sabía que yo trabajaba por comisión, entonces si yo no trabajaba, no cobraba. Exactamente. O sea, y muy bien donde yo estuve, me bancaron y todo el estilo, pero lamentablemente es así. Entonces tuvieron esa idea, la verdad fue muy difícil para nosotros estar en esa situación, nadie quiere estar en esa situación, pero claro, tenemos el alquiler de la casa acá, nuestras 2 hijas más grandes, Claro. Estar en Buenos Aires todo el tiempo, o sea, no te puedo ni enumerar las cosas que se te presentan. Había que mantenerse y él no estaba trabajando porque estaba ya conmigo. Y aprovecho esto para agradecer. Ya lo puse en un estado y obviamente yo estoy en todo el pueblo, pero sin eso, sin esa ayuda, realmente no podríamos haber. Y es impresionante realmente lo que colaboró la gente del pueblo, la verdad. Estado pero 3 meses como estuvimos. de 3 corazón. meses estuvimos allá, y una vez nos vinimos y nos fuimos a los 2 días de nuevo, porque él presentó una apnea, o sea, en un momento nos dieron el alta, nos fuimos de vuelta a las pocas horas, yo creo, no me acuerdo bien los días, entonces fue muy, muy duro eso, y gracias a la gente. Se pudo hacer gracias a la solidaridad de la gente. Claro. Sí. Y ahora, entrando así al tema Garrahan, ustedes deciden exponer esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que les tocó vivir en el Garrahan que hace que quieran venir a contar su historia? ¿Qué es lo que les gustaría destacar de eso? Bueno, Jonás, como había dicho Diego, primero lo atendían de manera ambulatoria, hasta que después empezó con el tema de las apneas, lo ingresaron a la parte de observación, después como que era una apnea tras otra, o sea, era continuamente, el nene no respiraba, nos pasaron a la terapia intensiva.
Bueno, ahí le hicieron un montón de estudios, los médicos, jefe, bueno, de neurología con los residentes, bueno, millones de médicos, millones de médicos. Después de varios estudios, bueno, lograron verle, bueno, que él tenía la arteria aorta, que es la arteria que lleva la sangre del corazón y a todo el cuerpo, la tenía enroscada en la tráquea. Cosa que, bueno, eso nunca lo habían podido visto, ver antes. Exactamente, verlo en otro lado. Y bueno, o sea, llegó un momento, o sea, bueno, el niño obviamente estaba con oxígeno, ya estábamos en la terapia, y llegó un momento que, bueno, que el nene era una apnea tras otra, y bueno, había que operar. Cosa que, si no lo hubiésemos operado en el Garrahan, no había otro lugar. No había, no había chance. Ni siquiera una clínica privada de alta complejidad. No, porque hemos estado y no le habían visto eso. De hecho, con algunos estudios parecidos no habían llegado a esa conclusión de este tipo de operación riesgosa, que le abrieron el pecho y fue bastante importante la operación. Claro, es como que se suele destacar del Garrahan que tiene esa capacidad de diagnóstico que no tiene ni siquiera una clínica es un lema, claro. Es un lema que ellos tienen. Es como que el que entra, o sea, van a hacer todo lo posible. De hecho, en ese tiempo, imagínate, hemos hablado con muchos médicos de mucha experiencia, gente de 30 años en el Garrahan, en donde, bueno, es muy triste lo que está pasando ahora, sinceramente. La verdad que ya habíamos presenciado algo nosotros estando ahí, ya veíamos que le faltaban cosas, ellos mismos, los trabajadores, o sea, no sé si habrá 10.000 personas todos los días ahí. Creo que hay 10.000 personas más. Yo creo que más. Estuvimos en la sala de padres, fue espectacular, sinceramente. La verdad que sentir que tenés ese lugar con tu hijo, que no sabés qué tiene, y sentir que tenés ese lugar... sí, y más allá de la salud, me contaban el acompañamiento, ¿no? Sí. El estar ahí, apoyarlos, porque es una cuestión... Más allá de la salud, es una cuestión de anímica, digamos. Sí. Hasta las mismas enfermeras, cuando a Jonás lo pasaron a terapia intensiva antes que lo operen, bueno, obviamente uno quiere estar al lado de su hijo, pero bueno, nos decían, mirá mamá, o sea, tenemos una sala de padres, una sala hermosa, o sea, tenés cama para dormir, o sea, porque vos imaginate dormir en una reposera, o sea, claro, sin saber cuánto tiempo podés llegar a estar ahí. La misma enfermera, mamá, anda a descansar, tenés que estar entera, tenés que estar bien para tu hijo, anda a la sala de padres, que ahí tenés para dormir, para bañarte. O sea, desde las enfermeras hasta los médicos, con un amor, una vocación impresionante. Y, o sea, todo muy rápido. O sea, Jonás ingresó y automáticamente, o sea, no sé... No te miento, 10 médicos, o sea, todo tipo de especialidad, lo revisaron de arriba abajo hasta que le descubrieron este tema que tenía él en la arteria y le hicieron, bueno, después la cirugía que se llama apexia de anillo vascular, bueno, en donde gracias a eso le salvaron la vida. Me contaban que además, más allá de la cuestión específica, asesoran a los padres en materia de RCP, digo, en otras cuestiones de la salud, dentro del mismo lugar. Sí, de hecho nosotros hicimos un curso de RCP antes de volvernos a casa y que nos dieran el alta. Claro, porque el Garrahan, más allá obviamente de atender o sea, y curar a niños o tratar de encontrar patologías o enfermedades raras, como en el caso de nuestro hijo y bueno, de muchos niños, también se estudia, se investiga, o sea, es algo, o sea, hay aulas, o sea, estudian continuamente. Sí, digo. Hacen un recorrido, no sé si los días, no me acuerdo si los sábados, hacen un recorrido con estudiantes. En cada caso, me acuerdo que estábamos en terapia intensiva y había 15, 20 alumnos y le presentaban el caso de Jonás. Claro. 20 estudiantes, no me acuerdo de qué año, no sé si será a partir del tercer o cuarto año de medicina. Claro. Es una escuela también el Garrahan, es tremendo. Más allá de que ustedes no tienen diagnóstico hoy de lo que le pasa a él, ¿cuánto cambió su vida después del paso por el Garrahan? Si es que cambió. No, Jonás, después de la cirugía,
de esas apneas que tenía él, que era lo más grave de todas sus características, no, un montón, o sea, porque él, o sea, por ahí sigue repitiendo esas apneas, pero, o sea, cambió mucho porque antes era continuamente, o sea, era dejar de respirar, o sea, no respiraba. Sin meter en la cuestión política, porque es muy sensible en nuestro país en ese sentido, ¿qué les pasa a ustedes después de haber vivido toda esa experiencia cuando ven a los médicos reclamar por sus salarios? ¿Qué reflexionan? ¿Qué les pasa por sus cabezas? Bueno, a mí la verdad que te molesta, te da dolor ver eso, ver esa noticia, porque aparte, ahora, o sea, no somos los únicos. No hay que sentirse, o sea, vos vas a Buenos Aires y ves todo ese mundo, y veíamos al lado nuestro camitas que después no estaban y se iban, y la gente llorando y el dolor, todo ese tiempo, convivir con eso, ¿entendés? Por ahí estamos en un pueblo, estamos medio alejados, hay un caso, 2 casos, ¿viste? Ahora estar ahí, ver eso, todo ese dolor y ver a esos médicos salvando vidas, no se puede creer que esté pasando esto, sinceramente. La verdad, no sé cuáles son las prioridades y cómo funciona eso. No lo entiendo, pero sí, claro que causa dolor, porque aparte le puede pasar, o sea, tranquilo, igual que el colaborar y el tener ese espíritu. Ojalá que no se pierda, porque no se sabe nunca lo que puede pasar. Nadie quiere pasar por esta situación, nadie. Entonces, obviamente, aprender a recibir como nos ha pasado a nosotros en un momento de vulnerabilidad total, de no saber cómo reaccionar, qué hacer, y tener tanta gente que te ayuda, y bueno. Y aparte, o sea, entrar al Garrahan, es imposible, o sea, no movilizarte, o sea, porque ves, o sea, cada caso, que por ahí uno a lo mejor acá en el pueblo no está acostumbrado. Y ves cada cosa, o sea, particularmente a mí, o sea, yo entraba y ya me daba ganas de llorar, porque, o sea, no. Por lo que se vive ahí impresionante, adentro. O sea, pero niños con enfermedad de todo tipo de patología, o sea, pero impresionante. Y la inmensidad del Garrahan, o sea, grande en todo el sentido de la palabra. Desde los médicos, en la sala de espera mientras los niños esperaban a ser atendidos, siempre iba gente a entretenerlos, payasos, ¿te acordás? Sí. No, es una cosa que no... Sí. Muchas donaciones. En realidad creo que ha funcionado mucho por las donaciones, el Garrahan, se sabe. Así, en privado, o sea, ni siquiera... personas desconocidas que hacen donaciones, y también ha ayudado a que el Garrahan funcione. Me decías, Diego, que ya en aquel momento, cuando a ustedes les tocó ir, ya los médicos residentes les contaban sobre su situación. Sí, ahí empezamos. De hecho, nosotros tuvimos, unos paros ahí. Ya empezó ahí. Claro. Sí, tuvimos como 4 o 5 paros, que justo era, no sé, a Jonás, ponele, no me acuerdo el día, pero no sé, suponer, tenían que operarlo un lunes. Claro. Retrasaban. Y al martes había un paro. Y bueno, obviamente se retrasaba la operación de Jonás y bueno, de todos los niños que estaban ahí en el hospital. Y bueno, sí, estuvimos y no sé, 4 o 5 paros. Y bueno, y hablando obviamente con un doctor ya especializado, años trabajando ya en el Garrahan. O sea, él mismo me comentó, porque me dice, ¿cuándo lo van a operar al nene? Yo le estaba haciendo todo prequirúrgico, y le digo, lo operamos el lunes. Dice, bueno, pero no sé si lo van a poder operar porque estamos con el tema de los paros. Y digo, y ahí me comentaba él, dice, o sea, yo soñé trabajar en el Garrahan, o sea, mi sueño era trabajar y estar trabajando acá en el Garrahan. Dice, y hoy no sé si me tengo que ir o me tengo que quedar, porque es lamentable lo que estamos viviendo. Y, o sea, te estoy hablando, o sea, de falta de insumos, o sea, básicos, jeringas, cinta adhesiva, o sea, lo básico, o sea, no lo tenían. No lo tenían. Sí. Y es una pena que un hospital tan grande, donde se atienden a niños con enfermedades raras, o sea, como estuvimos hablando, podés ir a una clínica privada y podés tener la mejor mutual, pero si no encuentran el diagnóstico a tu hijo, terminás en el Garrahan. ¿Y qué pasa si el Garrahan desaparece? ¿Qué hacemos?
Claro, en ese caso ustedes no hubiesen tenido dónde recurrir, por ejemplo. No. No, por supuesto, le salvaron la vida ahí. A mi hijo le salvaron la vida ahí. Y hoy lo tenemos gracias a que estuvimos ahí. ¿Cómo está hoy, Jonas? Bien, está haciendo rehabilitación, obviamente. Como te conté que él tiene un retardo del desarrollo, bueno, hace fono, kine, bueno, psicomotricista, viene lento en mi vida, pero bueno, viene bien. El tema de sus apneas se redujo. Y bien, pero bueno, obviamente es todo un proceso, claro. Exactamente, es un día a día. Y encima, o sea, todavía no tenemos diagnóstico, no sabemos qué es lo que tiene todavía. Pero bueno, como dijo Diego, es un día a día. Primero, gracias por exponer el caso. No debe ser fácil exponer algo privado, pero entiendo que lo hacen en pos de poder también sí, resaltar. Porque no somos los únicos, aparte. Claro. Debe haber muchos casos y es uno más de tantos que si podemos aportar algo, genial. Y por supuesto explicar, justo ahora que está pasando esto con el Garrahan, dar una manito. También aprovecho para decir que también estamos para dar una mano al que sea, ¿no? Como hicieron con nosotros. Exactamente. ¿Algo más que quieran agregar? Agradecer, no sé. No, la verdad que gracias a Dios tuve la oportunidad de agradecerles a todos que han colaborado. También amigos, contactos en Buenos Aires me han dado una mano, ex compañeros de fútbol, me dio ese lugar, Silvio Romero, que se lo voy a agradecer siempre. En un momento, cuando ya tuvimos que estar los dos, porque si no era insoportable, imagínate, él en terapia intensiva, él me dio un lugar donde quedarme, me dio la llave directamente, tomá, un gesto allá en Buenos Aires, una persona que hace mucho tiempo que no lo veo y siempre presente. Sí. Muchas personas, no solamente, y la familia, bueno. Obviamente, siempre apoyando. O sea, gracias a la familia también, ¿no? Como todo, como funciona todo. Bien. ¿Nada más? No, nada más, Leo. Gracias por compartir. El caso está bueno a la hora de pensar y reflexionar sobre lo que les sucede a los médicos residentes, tener en cuenta lo que les toca vivir muchas veces a ellos en ese lugar. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Leo.